globalización y cómo influye en salud, y comprender, ¿no es cierto?, cómo influencia la globalización en las políticas, planes y programas que ustedes tienen. El primer tema es, ¿por qué ustedes creen que tenemos que preocuparnos de la salud global? A ver, lo escucho. ¿Por qué importa la salud global? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Hay alguien en casa? ¿Aló? Porque afecta, ¿sí? Ahí ¿Me está. escuchas? Sí, Ya nos afecta, sí, porque nos afecta de una u otra manera lo que pase mundialmente. Muy bien, ¿no es cierto? El primer tema, ¿no es cierto?, que en esta pandemia es obvia, es, ¿no es cierto?, porque la enfermedad no respeta las fronteras. ¿Ah? El COVID ha sido el mejor ejemplo, y hay millones, el cólera fue otro ejemplo, que si se enferma Perú, nos enfermamos todos, ¿no es cierto? El segundo tema tiene que ver con la dimensión ética. No puede ser que todavía se mueran 6 millones de niños de diarrea, una enfermedad absolutamente prevenible. No puede ser, ¿no es cierto?, que la mayoría de los países de África no tengan acceso a la vacuna. Ya, ahora estamos viviendo el noveno preocupado de la vacuna en los países que no tienen acceso, porque eso significa que el virus muta, sigue circulando y muta, y cada vez es peor. El tercer tema tiene que ver con que la salud está estrechamente ligado con el desarrollo económico y social. Fíjate que se estima que a Estados Unidos le va a costar 16 trillones de dólares la pandemia. Bueno, nosotros que somos más modestos hemos investido 17.000 millones de dólares en la pandemia, y además nos va a costar el 3.3% del Producto Interno Bruto, ¿no es cierto? En un momento tan importante como que Chile, que tiene que reconstruir, nos vamos a gastar la plata en eso. Y por último, ¿cierto?, es por el tema de seguridad global y libertad. Fíjense que ustedes no pudieron salir de las casas por 40 días. Piensan ustedes que estuvimos con las fronteras cerradas, no podíamos entrar a los restaurantes. Eso afecta la libertad individual, ¿no es cierto? Porque por supuesto lo más importante es el bienestar común, pero también, ¿no es cierto?, afecta la seguridad global. Entonces, nosotros partimos con el tema de salud global hablando de salud pública internacional, y todavía hay gente que habla de salud internacional. Y esto es un campo del conocimiento de los fenómenos, vínculos, acciones e interacciones en el proceso de salud y enfermedad que tienen lugar entre los países, los miembros o territorios de la comunidad internacional. Ahora, ¿qué importancia tienen los modelos que hemos usado en salud internacional? El modelo clásico es el modelo asistencial del desarrollo. Entonces, esto está, ¿no es cierto?, enfocado en estudios y intervención a los países en desarrollo, háblese, ¿no es cierto?, de los países más pobres y en las minorías marginadas de esos países. El énfasis está en el asistencialismo médico y la colaboración internacional, fundamentalmente con enfermedades contagiosas como la malaria. Y si ustedes quieren una imagen, estos son los médicos Indiana Jones, que nosotros nos reíamos cuando trabajamos en Naciones Unidas, ¿no es cierto? Son los médicos que se ponen el sombrero, los botas y van a Haití a salvar a los pobres haitianos que tienen malaria o cualquier otra cosa. Entonces el modelo es un modelo asistencialista. El segundo modelo tiene que ver, me fue al fin. El segundo modelo tiene que ver con el modelo de la salud pública de cooperación. Entonces acá dicen, bueno, podemos tener relaciones internacionales con los países. Por ejemplo, yo quiero entrar a Brasil, yo soy Alemania y quiero entrar a Brasil, que es un mercado grande. Entonces lo que yo voy a hacer, voy a llevar la Bayer, la industria Bayer, más importante en Brasil, ¿no es cierto? Pero junto con eso lo va a dar cooperación técnica, cooperación internacional al país, y le pongo plata para que hagan sus programas para los más desfavorecidos. Entonces está enfocado más en que yo te hago donaciones, donante y receptor, ¿no es cierto? También en los problemas de los países más pobres y menos desarrollados, ¿no es cierto?, incorpora este concepto de neoliberalismo. Y por último, el otro modelo, el modelo de colaboración para el desarrollo, en el cual ellos dicen, no, los problemas de salud son responsabilidad de todos. Tenemos que vacunar a todo el mundo, ¿no es cierto?
y no solamente que son los problemas de los países más pobres, pero nunca acá se habla, ¿no es cierto?, de temas tan graves como son las patentes de medicamentos, como son, ¿no es cierto?, el comercio, las transnacionales, como son el McDonald's que nos hace engordar, como son, ¿no es cierto?, las cosas que vienen con gran contenido de azúcar, con gran contenido de grasa, ¿no es cierto?, que nos hacen que nuestra salud de eso no se habla. Hasta acá hablamos de que es importante para todos, pero ese tema no se habla. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones? Está centrada en las enfermedades. Y si está centrada en las enfermedades, lo que yo hago, desarrollo código internacional y reglamento. Aquí el mejor ejemplo es el Reglamento Sanitario Internacional. Yo digo, oye, si yo quiero que no se contagien todos de ébola, hay reglamentos. Si usted tiene un barco llegando de los países que tienen ébola, aquí está lo que tiene que hacer. Fundamentalmente todavía centrado en enfermedades infecciosas. Está centrado en los países en desarrollo, los más pobres y a la población pobre, ¿no es cierto? No visualiza toda esta relación de producción y comercio, no las ven, ¿no es cierto? Ahora, persisten las enfermedades desatendidas porque nadie quiere invertir en oncocercosis, lepra y el modelo farmacéutico no va a producir para la gente que no tiene ingreso. ¿Ah? Nadie quiere producir $1 una penicilina. Entonces no hay medicamentos para esta gente, por lo tanto tenemos que ver cómo vamos a producir, ¿no es cierto?, para que lo puedan acceder. Es una vergüenza que en un mundo en el que el Amazon fue capaz de distribuir 150.000 libros de Harry Potter, la tercera edición en una noche, no podemos llegar con los medicamentos antirretrovirales a los jóvenes en África, ¿no es cierto? O sea, sabemos cómo, pero no nos interesa porque tiene que ver con las enfermedades desatendidas. Por supuesto que en este modelo no se lograron los objetivos del milenio, que aumentaron las inequidades, ¿no es cierto?, en salud, y la gran amenaza que nadie hablaba, ahora se sube, ¿no es cierto?, con este tema de la pandemia, ahora el cambio climático y el impacto que tiene en la salud de las personas sube a primera línea. ¿Cuáles son las fuerzas globalizadoras? ¿Qué nos ha llevado a la globalización? ¿Por qué estamos en este mundo globalizado y todos interconectados? Primero, ¿no es cierto?, la urbanización. Migramos a las ciudades. Hay 10 megaciudades en el mundo, ¿no es cierto? Segundo, el tema de la movilidad y las migraciones. No voy a entrar porque ustedes, como buenos chilenos, saben, por ejemplo, cómo nos ha impactado este proceso. La tecnología de la información nos permite que yo esté en mi casa y ustedes en su casa compartiendo el tema, ¿no es cierto? La gran expansión global de los mercados y la pérdida de la influencia de los estados. Esto han sido las fuerzas globalizadoras, ¿no es cierto? Y este tema de que los estados, un grupo quiere achicar los estados y tener menos influencia, y eso, ¿no es cierto?, nos hace que sea tan importante la constitución que estamos construyendo. Entonces, veamos algunos ejemplos. Mira, a la derecha está la ruta del comercio marítimo del siglo XVIII. Mira por dónde andaban los barcos, ¿eh? El año 18. Miren, por favor, cada puntito de ustedes ven ahí, cada puntito es un barco de alto tonelaje que lleva containers. Mira la cantidad, en ese minuto, a las 13 horas, el 30 de mayo, la cantidad de barcos que llevaban containers, vehículos, líquidos, cosas secas, etcétera, y la contaminación que producen todos esos tanques que van circulando. Mira, ahí está la emisión de CO2, 152.000 toneladas, mientras circulaban estos barcos por las rutas comerciales. Miren qué lindo esto. Estos son el tráfico aéreo, ¿no es cierto?, y la movilidad de las personas. Esto, si tú le sacas una foto, ¿cuántos aviones están circulando en este momento? Ahí tiene el tráfico aéreo. Miren, si ustedes comparan el tráfico aéreo anterior, miren cómo fue la diseminación del COVID. ¿Ah? O sea, así empezó el COVID. Empezó en estos lugares donde la gente tenía más alta movilidad. Bueno, ahora no podríamos porque ahora lo tenemos todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál ha sido lo más relevante en la salud global? Primero, hay una transferencia internacional de riesgo y oportunidades para la salud, porque había una liberación comercial y nuevos tratados de libre comercio. ¿Conocen ustedes lo que es el TTP-11?
¿Sí o no? Más o menos. Sí, Más o yo me menos. acuerdo Bueno, cuando salió, lo leí, pero ya no me acuerdo mucho sí que era lo que decía. para ustedes que van a hacer química y farmacia es súper importante. Yo voy a hacer un solo ejemplo, ¿no es cierto? El Tratado de Libre Comercio del TTP-11, ¿no es cierto?, tiene un gran impacto en las patentes de medicamentos. Nosotros tenemos con algunos países, ¿no es cierto?, un acuerdo de que vamos a liberar los patentes a los 5 años, pero con el TTP-11 la liberaríamos a los 8 años. O sea que el acceso a medicamentos y insumos se demoraría más. Ahí tienen ustedes ver, ¿no es cierto?, como un tratado de libre comercio no es una liberación, que todo el mundo dice que hay que firmarlo, yo no estoy de acuerdo, ¿no es cierto? Tiene un impacto en salud. Si no tenemos medicamentos baratos, no podemos tratar a nuestros pacientes crónicos. Aquí hay un tema muy importante. Antes teníamos una o dos agencias en salud, que fundamentalmente la Organización Mundial de la Salud. Ahora hay múltiples actores. Está la Fundación Gates, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, las Naciones Unidas. O sea, antes era fácil gobernar a nivel global, ahora hay muchos actores de diferentes, y con diferentes intereses, ¿no es cierto? Ahora, la otra tendencia relevante es que la salud juega un papel mucho más crítico en la agenda del desarrollo económico, seguridad global y democracia. O sea, el ébola amenazó la seguridad global y la democracia en el mundo, ¿no es cierto? Y bueno, ni hablar de lo que ha sido el COVID, por eso es tan importante la salud global hoy día. Si ustedes piensan, ¿no es cierto?, que se está discutiendo si vamos a expropiar o no los derechos de propiedad intelectual, porque tenemos un problema serio con la vacuna. No podemos darle cobertura a todas las personas al precio que tenemos las vacunas, ¿no es cierto? Y si no nos vacunamos todos, si Chile no colabora en vacunar a la gente que está entrando, Venezuela, de Bolivia, de Perú, vamos a estar con esta ola. Hoy día, ¿saben cuántos casos de COVID hay? ¿Quién lo vio? 7.000 y algo. Sí, Y igual vi mañana que eran como 7.000 y algo. 7.000 casos de COVID hoy, mañana vamos a tener 10.000. ¿Por qué exponencial? ¿Por qué? Porque si no vacunamos a toda la población, lo que hace el virus muta, es lo que se llama el riesgo de mutación con escape. O sea, muta de una forma que además va a escapar de la vacuna en algún momento. Por lo tanto, tenemos que cortar la transmisión. Tenemos que terminar ahora. Si no, vamos a estar eternamente con este problema. Por eso yo los llamo a ustedes que son jóvenes, ¿no es cierto? Por favor, la distancia social, manténgala, por favor. Lávense las manos, por favor. Use la mascarilla en forma adecuada. Entonces, aquí entra el tema, ¿no es cierto?, de los derechos de protección intelectual. No sé si ustedes conocen lo que son los TRIPS. ¿Conocen o no? ¿Lo pasaron ya? No, no conocen. Ya, pero no importa. Voy a volver sobre eso entonces. Yo pensé que ya lo habían visto en química y farmacia. Entonces, la salud como un papel en la agenda del desarrollo económico. Piensa que en Estados Unidos hoy día, que están cerrados algunos lugares, no había alimentos en los supermercados, porque están con una ola tan grande que no tiene quien abastezca. Por lo tanto, imagínate el impacto en seguridad global y en desarrollo económico. En este contexto, entonces, nosotros vamos a usar como definición de salud global, lo vamos a definir como los problemas de salud que trascienden las fronteras y los gobiernos y exigen acciones para influir en las fuerzas globales que determinan la salud. O sea, ya no solamente vamos a hablar cuáles son estas fuerzas que influyen, ¿no es cierto?, y cómo vamos a solucionar eso. Requiere nuevas formas de gobernanza, ¿no es cierto?, y tiene que incluir un montón de gente. Entonces lo que dice Rosen, que trabaja en salud global, dice que más allá de la salud pública, tiene que ver con la interconexión, con el contexto económico, político y social. Entonces, una pregunta clásica, bueno, ¿cuál es la diferencia de salud internacional y global? Ustedes ya revisaron lo que era salud pública al inicio de este curso. La salud internacional tiene que ver, ¿no es cierto?, con este concepto de que son los países más pobres los que requieren la cooperación de los más ricos, que vienen a nuestros países, ¿no es cierto?, a cooperar, a darnos plata para hacer proyectos, ¿no es cierto? Entonces ahí está el concepto de donante-receptor y la ayuda de otros países. En cambio, la salud global
son agendas globales. Los países se unen y hacen agendas mundiales, ¿no es cierto? Por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sustentable es una agenda global. Todos los países nos pusimos de acuerdo en que vamos a cumplir con 30 Objetivos de Desarrollo Sustentable, con 139 indicadores. Y nos ponemos de acuerdo cómo lo vamos a hacer, en el cual la equidad es un elemento clave. Ahora también, ¿no es cierto?, en salud global hay bloques de integración. Por ejemplo, el ONU, que integra a Perú, a Bolivia, a Chile, a Ecuador, ¿no es cierto? Y nos juntamos para ver cómo podemos hacer para que no se expanda más el COVID, por ejemplo. Entonces, estos son todo lo que requieren cooperación global, pero además, ¿cierto?, nos preocupamos de cómo vamos a regular los mercados, cómo vamos a ver que la globalización nos afecte en salud, cómo nos afecta a la economía y cómo nos afecta políticamente. Entonces, en salud global analizamos la situación de la población del mundo, de donde sea, ¿no es cierto? Analizamos las problemáticas en diferentes contextos, ¿no es cierto? En las conexiones entre países, cómo la conexión entre sus ciudadanos y cómo influye. Pero lo más importante son las interconexiones entre distintas poblaciones, pero dentro de un concepto de desarrollo humano, ¿eh? Dentro del concepto de derecho a la salud y un derecho humano para todas las personas, de donde sean. ¿Ah? Consideramos que todos tienen derecho a tener la vacuna, ¿ah? No es solamente los países que pueden pagar. Entonces vamos a un concepto más amplio. Entonces, ¿cómo afecta la globalización la salud actualmente? Esto es un concepto complejo, ¿no es cierto? Ahí el que siempre van a encontrar en todas partes es el Heinen, que dice que la globalización es una coevolución interactiva de múltiples tendencias, culturales, económicas, sociales y ambientales, en todas las escalas espacio-temporales concebibles. ¿No es cierto? La globalización significa que se intensifica la interacción económica, política, social y tecnológica que llevan a las estructuras, al establecer estructuras transnacionales y a la integración de los procesos globales, ¿no es cierto?, culturales, económicos, políticos y sociales a nivel global. No sé si ¿alguno de ustedes ha visto alguna vez una serie coreana en Netflix? ¿Pauli, has visto alguna vez? No. Bueno, es impresionante, fíjate que cómo un país se posiciona en el tema cultural a través de del cine y las series de televisión. A mí me impresiona. Te fijas que son las series más vistas en Netflix. O sea, cómo un país se va posicionando culturalmente a través de la cultura. ¿Ah? Pero bueno, vamos a ver cómo se caracteriza la globalización. Bueno, no, por supuesto, ¿no es cierto? Para que haya globalización se produce un crecimiento del comercio internacional, bienes, productos, servicios. A mí me impresiona Chile, te digo, yo viví en Estados Unidos un tiempo, tú llegas a Chile y tú piensas que hay muchas cosas que no hay de todo, hay hasta supermercados americanos. Yo no lo puedo creer, tú puedes comprar lo que se te ocurra acá. Es un país muy abierto. Bueno, hay una transnacionalización de las mega empresas, la Coca-Cola, el McDonald's. ¿Ustedes creen que las farmacias de Chile son de consorcios chilenos, sí o no? No. No. Ninguna cadena de farmacia es de los chilenos. La única que queda es Alcobrán. Por lo tanto, ahí tiene un muy ejemplo de transnacionalización. Hay varios que son de los mexicanos. ¿Ah? Entonces, las empresas hacen transnacionalización. Hay libre circulación de capitales. Chile es el sexto país más abierto en la economía mundial. O sea, aquí circulan los capitales fácilmente. Se ha privatizado la economía y se ha disminuido el papel de los estados. Ya vieron, esto es el desafío de Chile, la Constitución. Tenemos que asegurar que el Estado tenga un rol en la salud. Han caído las barreras comerciales proteccionistas y la regulación, ¿no es cierto?, del comercio internacional bajo las reglas de la OMC. Hay fácil circulación de personas y bienes entre los diferentes países del mundo, ¿no es cierto? Bueno, el COVID cambió todo, porque antes era fácil, ahora es mucho más difícil, y se expandieron las posibilidades de comunicación. Para bien y para mal, ¿eh? Porque, por ejemplo,
si ustedes me preguntan, ¿es bueno o es malo? No sé, pero el movimiento de mujeres se ha beneficiado de la globalización. El movimiento Me Too, de abuso sexual, de abuso contra las mujeres, se globalizó y eso fue muy bueno. Y el otro ejemplo muy bueno es el de la Greta Thunberg. O sea, la Greta Thunberg lo que logra, ¿no es cierto?, es una globalización de un movimiento ecológico en los jóvenes, que es un gran ejemplo de cómo la globalización puede hacer diferencia. Entonces aquí yo les voy a dar un ejemplo. El sistema alimentario y el impacto que tiene la globalización. El sistema alimentario es parte de la geopolítica y la reconfiguración global del poder. La industria de alimentos y nutrición es una de las más grandes del mundo. Es el 10% del Producto Interno Bruto Mundial, lo que representa 4.3 trillones. O sea, detrás de esta industria está un gran interés de ir a transnacional y la globalización. Ahora, por supuesto que las crisis alimentarias se han convertido en cuestiones de seguridad y política exterior, ¿no es cierto? Hay una amenaza estratégica de la falta de comida y agua, y esto Europa lo vive a diario. La migración africana, ¿no es cierto?, tiene que ver con este tema. Y la liberación y globalización de los mercados ha fortalecido la producción de alimentos a gran escala, con actores importantes en el mercado global, ¿no es cierto? Y con cambios culturales que son impresionantes. No sé, esto que la comida te llegue, tú pidas a través de pedidos ya o de Uber Eats, ¿no es cierto? Y te ofrezcan llevarte pizza y comida china y todo, ¿no es cierto? Cambió todo el entorno. La pandemia cambió lo que está pasando, ¿no es cierto? Ahora aquí nosotros decimos que el azúcar es el nuevo tabaco, ¿no es cierto? Y todos los cambios que han ocurrido con la pandemia de fácil acceso es muy, hace que tengamos que preocuparnos de la obesidad, y la obesidad va a ser un gran tema en los próximos años. Ahora, si ustedes me preguntan, bueno, ¿qué importa que nos globalicemos? Hay cosas buenas y cosas malas. A ver, ¿qué cosas buenas creen ustedes que tiene la globalización? Dígame una. Bueno, como no nos quedan muchos alumnos, vamos a ver que dejemos la clase grabada, Paulina, porque si no, ya. A ver, aspecto positivo de la globalización es que impulsa, algunos dicen, mira, lo que pasa con la globalización es que impulsa el desarrollo, disminuye la pobreza, y a través de eso mejora la salud. Otros dicen, no, lo que hace bueno la globalización es que nos permite acceder a la información sanitaria, y eso ha sido así, ¿no es cierto?, a través del Google, a través del acceso fácil, open access en las revistas, eso ha sido muy bueno. Otros dicen, sí, también ha sido muy bueno el acceso a la innovación en medicamentos, en tecnología, ¿cierto? Te permite fácilmente saber dónde la tecnología ha avanzado, por ejemplo, STEM, el uso de los Da Vinci, del robot, etc. Y también ha favorecido los movimientos saludables, o sea, el Me Too, la salud de los pueblos, el acceso universal, son movimientos universales que con la comunicación ha tenido impacto positivo. El impacto negativo tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que se dice que el liberalismo de mercado aumentó las inequidades, como dice Stiglitz, dicen no. Esta economía aumentó las inequidades, por lo tanto las inequidades de salud son mayores. Las crisis que nos han llevado el neoliberalismo, ¿no es cierto?, y las crisis económicas, aumentaron los problemas de salud mental, aportaron la violencia, aumentaron los suicidios, tiene un impacto negativo. Y por supuesto que las transnacionales, ¿no es cierto?, y el aumento de la comida chatarra, el aumento del consumo de Coca-Cola, ¿no es cierto?, de McDonald's, ha tenido un impacto en lo cultural y un impacto en la salud. ¿Cuáles son los elementos clave? Son 6. Uno, la nueva estructura de gobernanza que necesitamos, ¿no es cierto? Aquí lo que se discute ahora es cómo vamos a manejar la salud global. ¿Quién la va a manejar? Lo que se plantea es que tenemos que tener como una corte de la Haya. Entonces, si una farmacéutica, ¿no es cierto?, no permite bajar liberar la patente y sigue cobrando $14.000 por el medicamento, ¿no es cierto?, lo vamos a llevar a una corte, a la corte de la Haya. Significa que tenemos que cambiar la forma de pensar. Tenemos que ver cómo hacemos los cambios estructurales en las economías para que sean más equitativas. Tenemos que preocuparnos de la comunicación global. Piensen que
que el impacto en general no ha sido muy bueno, ¿no es cierto? En la pandemia todos los fake news ha sido un desastre. La movilidad global, y va a seguir aumentando, va a ser cada vez más intensa, más extensa, y una mayor movilidad, y esto junto con el problema que tenemos con los medios, las redes sociales, ¿no es cierto? Por ejemplo, llevó a la pérdida de elecciones en Europa. O sea, hay gente que las redes sociales influyeron, ¿no es cierto?, junto con el nacionalismo y la oposición a la migración en las elecciones de Europa. Va configurando un marco político diferente. Bueno, ni hablar de la interacción entre culturas, porque hasta yo me sorprendo que cuando llegué a Chile, que aquí se comía ceviche como se come en Perú, y más incluso, ¿no es cierto? Y todo el tema del cambio de ambiente climático, que yo espero que ustedes lo vayan a poder ver en el futuro. Entonces, ¿cómo influye la globalización en salud? A través de diferentes mecanismos, ¿no es cierto? Aquí están ustedes con la población, aquí está el ambiente en el que viven, aquí están los elementos más vitales, y aquí está entonces la globalización, el proceso de globalización. Por ejemplo, aquí a nivel de todo lo que es gobernanza y estructuras que influyen en las políticas, un solo ejemplo, ¿cómo se llama? La Convención del Tabaco. Todos los países se unen, ¿no es cierto?, deciden tener una convención del tabaco que influye en los países. Chile firma el marco de la convención, ¿no es cierto? A mí me impresiona cómo disminuyó el consumo de tabaco en este país. Por lo tanto, ahí tiene un buen ejemplo como estos aspectos globales, de que el tabaco es dañino para la salud, a través de un proceso global, influye en la salud de los chilenos. Veamos un aspecto económico, ¿no es cierto? Aquí tiene que ver fundamentalmente con el comercio, con el marketing, con la estructura de cómo se organiza la estructura laboral. Claramente la economía influye, ¿no es cierto?, en la salud de la población. Si no, pregúntenos cómo nos fue cuando no dejamos ni dimos apoyo con el COVID, ¿no es cierto?, que no pudimos terminar con la pandemia porque no le dimos apoyo a las personas que necesitaban quedarse en la casa. En los aspectos socioculturales, nada influye en este momento más que el ambiente, como se llama, estilos de vida, ¿no es cierto? Lo que tú comes, ¿ah? ¿No es cierto? Que tú comas comida chatarra, que tú tomes el vino que viene de afuera, etcétera, con las transnacionales, y claramente, ¿no es cierto?, el tema del ambiente, que no voy a entrar porque eso sería una clase completa. Y para ir terminando, entonces, aquí hay dos visiones de la globalización. Unos que son optimistas, que dicen, los mercados globales facilitan el crecimiento y la seguridad, por lo tanto la salud mejora. Hay estudios que demuestran que la inequidad ha disminuido con la globalización y también la pobreza. Pero los pesimistas dicen, no, aquí esta globalización excluye a naciones y personas del mercado global. Y esto es significativo en los países más pobres, como los países de África, Haití y Centroamérica. Cuando el crecimiento del sudeste asiático en los 80 iba para arriba, el ingreso per cápita bajó en 70 países. La globalización no tuvo impacto igual en todos los países. Y solo para que se hagan una idea, el comercio global en los últimos 27 años creció 14 veces, ¿no es cierto? Todo lo que se produce, el 20% se comercia, y también se comercia la droga. Por lo tanto, también entramos en el tema de que la globalización tiene un impacto en el comercio ilegal. ¿Cuál ha sido el impacto de la globalización que influye en las relaciones sociales? Y por ese mecanismo influye en salud a través de 4 mecanismos. Primero, a través de la migración y del turismo, ¿no es cierto? A mí me impresiona que los chilenos quieran ir a Argentina y viajen a Estados Unidos en el momento que la pandemia está en los peores momentos, ¿no es cierto? Pero bueno, hay otros elementos que influyen, pero creo que es importante que sepan que si hay migración y turismo, eso influye definitivamente en la salud en este momento del COVID. El segundo tema tiene que ver con los conflictos y el terrorismo. Hay una visión positiva de la globalización, dice que las sociedades son más abiertas, tienen menos tensión cuando están globalizadas, cuando se integran al mundo global. Y que aquellos países que no se integran tendrían más resistencia, ¿no es cierto?, con aumento del fundamentalismo, ¿no es cierto?, y aumento de la intolerancia y las tensiones. O sea, aquellos países que no se integran tendrían más problemas que las sociedades más abiertas. Eso claramente en algunos aspectos valóricos, ¿no es cierto?, como el tema de la diversidad sexual,
es cierto, mientras más globalizado, más van permeando la cultura, los derechos y algunos temas clave. El segundo tema tiene que ver con la equidad. Ahí también hay gente que tiene conceptos, una visión negativa, que la cultura global influencia las normas y valores, el individualismo aumenta, por lo tanto, la exclusión y la inequidad social se hace más latente con desintegración, falta de participación, alineación y solidaridad. Yo creo que esto es un gran problema que tuvo Chile durante el periodo de la dictadura, ¿no es cierto? Realmente todo se centró en los individuos y no en la solidaridad, y eso también tuvo que ver con el proceso de globalización y esta apertura grande de Chile al mundo. Bueno, si nosotros tenemos falta de participación, hay falta de cohesión social y falta de participación ciudadana, y eso lo hemos estado viviendo en este país, ¿cierto? Una visión positiva de cómo influye la globalización en la parte social y en salud, que es las redes transnacionales de salud, ¿no es cierto? Las redes de las mujeres, las redes por la paz, las redes por el ambiente, y uno negativo es la red antivacuna, ¿cierto? O sea, claramente es un efecto negativo. Y un tema que se discute ampliamente es la división digital y la inequidad, que influye también en salud. O sea, en esta pandemia lo vivimos, las personas mayores no tenían acceso al mundo digital, ¿no es cierto? No pudieron interactuar, no pudieron atenderse, no pudieron entrar a telemedicina. Y por último, ¿no es cierto?, el aspecto positivo de la educación y investigación, ¿no es cierto? Tenemos en este momento que la globalización hace que tengamos más capital de conocimiento, más trabajo colaborativo, más campos virtuales. Por ejemplo, ¿no es cierto?, logramos que todos los países se unieran para descifrar el genoma del SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Logramos integrarnos para hacer estudios colaborativos en las vacunas, Chile fue parte de este proceso, por lo tanto eso también la globalización nos ayudó. Ahora, en el mundo más cercano a cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, la globalización influye las políticas de los cuidados de salud y va confrontando el modelo neoliberal de salud y lucro con salud como bien privado que se rige por la ley del mercado. Ustedes no me pregunten cómo sabe, pero si ustedes creen que las clínicas privadas de este país son capital chileno, también están equivocados. United Health es el que maneja casi todas las clínicas privadas de Santiago, la región metropolitana, ¿no es cierto? Y ellos han traído entonces con ellos un modelo de atención en el cual el lucro en salud es el elemento clave. ¿Ah? Esto ha llevado a la privatización de los servicios, a tener menor cobertura de profesionales especialistas, como decía Jorge, tenemos cada vez menos especialistas en provincia, porque los profesionales migraron al sistema privado, ¿no es cierto?, tienen más lucro, y esto llevó a la inequidad en el acceso y disminución de los roles de los sistemas. Bueno, esto claramente hay que cómo la globalización, ¿no es cierto?, y el modelo de las políticas influye en lo que te toca a ti personalmente. ¿Ah? Otro elemento que tiene que ver también con la globalización es el tráfico de las drogas, el acceso vía internet. No sé si vieron el reportaje, pero uno puede comprar fentermina en línea y sin ningún problema. Dice, busco fentermina en Google y te aparecen 10 vendedores, ¿no es cierto? Con el riesgo para la salud que eso ocurre. Bueno, el tema ahí que yo quiero volver con ustedes es el precio de los medicamentos, cómo la globalización influye en el precio de los medicamentos, y la globalización en el ambiente social que todos ustedes viven, ¿no es cierto? En que hay una red social y una integración social que es importante para la salud mental, para la salud, para la solidaridad, para salir de las crisis, y la globalización produce un cambio en la cohesión social, en la integración y en la cohesión, pero también, ¿no es cierto?, ha tenido efectos negativos, como ha producido redes, ¿no es cierto?, de colaboración, por ejemplo, Viviendo Positivo con la gente que tiene VIH, ¿no es cierto?, y con la gente que tiene patologías crónicas o que tiene enfermedades de alto costo. Ahora, la globalización también se ha asociado con exclusión y racismo y discriminación, y eso lleva a la violencia y a la inequidad que estamos viviendo. Y no voy a entrar porque ustedes ya lo tienen súper claro, ¿no es cierto? La globalización influye en lo que ustedes hacen, en lo que ustedes comen, en si fuman o no fuman, en el alcohol que consumen y en las drogas que consumen. ¿Ah? Y bueno, ni hablar del ambiente físico, que es otro concepto. Y para terminar, quiero terminar porque ya están cansados, ¿no es cierto?, con el tema de salud global. Ahora nos vamos a ir a salud planetaria.
Ya no solo importa la salud de los individuos que viven en el mundo, ¿no es cierto?, sino ahora importa la salud del planeta. Y esto es un nuevo concepto, ¿no es cierto?, que tienen que manejar, porque ya no es, ustedes van a ser los químicos farmacéuticos de la salud planetaria, no van a ser de la salud global y no solamente de la salud nacional. Y ahí aquí tienen, ¿no es cierto?, que es verdad que hemos mejorado la salud en el planeta, pero miren el aumento de las emisiones de dióxido de carbono. Al año 2000, miren la curva ascendente. Miren, esto me da una pena terrible, la acidificación de los océanos hasta el año 2000 con una curva ascendente. El uso de energía, ¿no es cierto?, esta nueva energía limpia precisamente, miren un momento, cómo hemos perdido los bosques tropicales en forma exponencial. Miren el aumento del uso del agua. Chile lo está viviendo en forma dramática. No solamente es que tengamos sequía, sino que hemos aumentado el consumo de agua por otras razones ajenas, ¿no es cierto?, al consumo humano. Y miren el uso de fertilizantes. Por lo tanto, ¿no es cierto?, si seguimos en esta trayectoria, vamos a poner una gran presión sobre la salud planetaria y nos está afectando. El mejor ejemplo es, ¿no es cierto?, el COVID. O sea, si nos comemos los murciélagos y alteramos el ecosistema, hasta ahí llegamos, ¿no es cierto? Y aquí tienen, ¿no es cierto?, lo que va a pasar, que la trayectoria actual, qué significa para el futuro. Si la población sigue aumentando, en este momento son 7 billones, el 2014 7 billones, se estima 9.6 billones el 2050. Esto van a ser lo que necesitamos de producción de grano para el 2050. Ahí están las cantidades, las toneladas de carbono que vamos a necesitar, y esta es la demanda de agua que tenemos para el 2050. ¿De dónde lo vamos a sacar? No sé, realmente. Entonces, el tema es que si ustedes piensan en salud planetaria, ¿no es cierto?, y salud de la población, es un tema que hay que pensar y hay que reconceptualizar. Y para terminar, solamente el tema de salud global y propiedad intelectual. Ustedes saben lo que es la propiedad intelectual, ¿no es cierto? Es una política internacional que busca proteger los derechos de los creadores y respecto a sus creaciones, incentivar la creatividad, ¿no es cierto?, y la aplicación de sus resultados en conocimiento, y fomentar prácticas comerciales leales. A nivel nacional, la propiedad intelectual tiene leyes que las protegen, y los responsables son el Instituto de Propiedad Intelectual, se llama el INAPI, el SAC y el Instituto de Salud Pública. Yo solamente quiero contarles que a nivel internacional, la propiedad intelectual, en cual está el acceso a medicamentos y insumos, está en la Organización Mundial para la Protección Intelectual, que es la OMPI, en la Organización Mundial del Comercio, que es la OMC, en la Organización Mundial de la Salud, que todos ustedes conocen, y en Chile está en el INAPI, en el SAC y el Instituto de Salud Pública. Estos son los organismos responsables. Solamente para darles unos ejemplos, la OMS, ¿no es cierto?, respecto a las patentes de medicamentos y a las patentes de los insumos, dice que los altos precios constituyen una barrera para llegar a la cobertura universal, que es el objetivo de desarrollo sustentable número 3. Si queremos que todos tengan acceso a la salud, tenemos que ir a intervenir sobre los precios de los medicamentos. Tenemos que trabajar todos juntos con este concepto de salud global, ¿no es cierto?, para hacer accesibles los productos y medicinas a precios razonables. Tenemos que hacer accesible la vacuna para todos del COVID. La población más pobre gasta una proporción importante de sus ingresos en medicamentos, 40% del gasto de bolsillo en los chilenos, ¿no es cierto?, siendo el segundo gasto de bolsillo más alto después de la alimentación, esto a nivel global. Y, ¿no es cierto?, afecta mucho más a los países de ingresos medios y bajos. Por lo tanto, el tema de patentes y salud va a ser un tema que hoy día está en la palestra con el tema de las patentes del tema del COVID. Por ejemplo, lo hago un solo ejemplo de medicamentos, el Sofosbuvir, ¿no es cierto?, que se usa en la hepatitis C, el Fondo de Medicamentos de la OPS, donde todos los países se ponen de acuerdo para comprar vacunas y para comprar medicamentos y así bajar los costos. Ahí están la mayoría de los países de Latinoamérica. Hay un fondo rotatorio de vacunas, hay un fondo rotatorio de medicamentos. La OPS cuesta $60 y en Chile costaba $10.000.
el tratamiento completo del Sofovir con una hepatitis C. Y en los antirretrovirales, bajo patente, un tratamiento vale $30.000, ¿no es cierto? Y el actual son $100 con el sistema de compras que tiene en este momento Unitaid. Por lo tanto, las patentes del acceso es un gran tema en la salud de la población a nivel mundial. Y esto es lo que yo quería saber si ustedes saben, pero esto se llama los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio de la OMC. En español se dice ADPIC y en inglés se dice los TRIPS. Son derechos de propiedad intelectual que están relacionados con el comercio, muy centrados en medicamentos. Los países se pusieron de acuerdo de cuáles debían ser los derechos de propiedad intelectual, ¿no es cierto? Y trata de lograr un objetivo entre el objetivo social, de ofrecer que la gente haga inventos para que tenga patentes, pero también, ¿no es cierto?, que estas creaciones logren llegar a la mayoría de la población. Tiene una amplia gama de cuestiones, ¿no es cierto?, y las patentes de los productos son solamente una parte del acuerdo, pero eso se llama los TRIPS, los ADPIC, y ustedes van a ver, ¿no es cierto?, con las discusiones de la vacuna, que tenemos que considerar los TRIPS para poder bajar los precios que todos acceden. Y por último, ¿no es cierto?, me voy a saltar esto, que fue, los quiero dejar con la declaración de Doha. Esto es un nuevo ejemplo de cómo funciona la salud global, en lo cual nos ponemos de acuerdo, todos los países hacen una declaración que reconocemos que los problemas de salud pública que afligen a muchos países, especialmente en este tiempo la tuberculosis y VIH, ¿no es cierto?, es grave, la tuberculosis, el paludismo y otras pandemias del COVID, y tenemos una gran necesidad de que el acuerdo a los aspectos de derecho de propiedad intelectual del comercio, que son los acuerdos del API, forme parte de la acción nacional encaminada a hacer frente a estos problemas. O sea, que los API, ¿no es cierto?, estén considerados y nos ayuden a mejorar el acceso a los medicamentos y a los insumos. Y eso sería, ¿no es cierto?, les dejo el resto del Doha para que puedan verlo, es muy interesante. Y yo le agradezco a la doctora Raquel Chávez que me prestó su transparencia para poder hacer esta clase hoy día. Así que muchas gracias. No sé si, gracias Mati. Si hay comentarios, preguntas para la doctora Magdalena. No, todo bien, a mí me quedó súper claro y un tema súper interesante. Harto que abordar aún No, a nivel... pero sabes que es muy interesante, Catalina, el tema que ustedes son los primeros cursos que tienen salud global. El gran problema de salud global es que la gente no sabe lo que es, entonces no puede entender los procesos que van de salud planetaria, salud global, salud nacional, la salud comunitaria que le habló Jorge y la salud que está cerca de la gente. O sea, son como diferentes niveles en que todos los profesionales de salud tienen que saber trabajar. Un placer compartir. Nos vemos. 1.000.000 de gracias, Mati. Ok, chao.